precaución y no dejar que niños pequeños la escuchen y sobre todo que nadie escuche esta noche a solas. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. The beings we talk about in this program and others like it. Tonight's story will be intense, so we recommend you take it with great caution. Escribiendo una historia de relatos de la noche. Se los juro. Los escuché religiosamente en aquellos primeros años cuando a veces hablaban de curiosidades de películas de terror, de películas malditas y aquellas creepypastas que poco a poco fueron desapareciendo del canal. A decir verdad, yo las prefería. Me gustaban más las historias que podía tomar como ficción que las reales, por lo que me fui alejando poco a poco del canal, escuchando cada vez más esporádicamente con el pasar de los años, hasta que por ahí del 2018 les perdí la pista, pues perdí mi cuenta de YouTube. Y no es que no creyera en todo lo que puede llegar a pasar, al contrario. En mi familia, antes de que yo naciera, se vieron cosas terribles con una mujer de negro que se manifestaba, que se materializaba en mi casa. Y dicen que la última vez que se apareció fue acercándose a mi cuna, cuando tenía apenas unos días de nacida. La forma en la que esta mujer marcó a mi familia, el horror con el que la recuerdan, ha sido suficiente para que yo me aleje lo más que puedo de estas historias, aunque siempre me han causado curiosidad. Hace poco, Rafa, mi esposo, descargó Spotify y me dio una cuenta. Y ahí estaban ustedes de nuevo, como un viejo amigo al que me dio gusto encontrarme. La diferencia es que ahora, comunidad, ahora tengo una historia que contarles. Fue en Ciudad Juárez, donde pasó lo siguiente. Yo soy de Chihuahua, de la capital, pero cuando decidí irme a vivir con mi ahora esposo, en aquel entonces mi novio, él me propuso movernos a la frontera, de donde él era, y donde tendríamos más oportunidades de armar el negocio que estábamos pensando. Un amigo suyo le había ayudado a conseguirnos varias opciones para vivir, y cuando me las mostró, me pareció que había una que era mucho mejor que el resto. Incluso parecía una broma. Había casas pequeñas, en buen estado o mejorables, y había una casa muy bonita, de 2 pisos, con un pequeño patio perfecto para un jardín. Por supuesto que esa fue la que escogí. Ni siquiera me preocupé por los precios, porque si me la había mostrado, quería decir que estaba en nuestro presupuesto para rentarla. Lo único extraño es que pedían varios meses por adelantado, y no eran reembolsables si no pasabas la totalidad del contrato en la propiedad. Yo iba muy feliz cuando viajamos hacia allá, con nuestras pocas cosas en la camioneta de mi papá, con Máximo, mi perro de 15 años en los brazos. Al llegar a la casa de Juárez ya nos esperaban un par de amigos de Rafa, que junto a él y mi papá bajaron rápidamente los muebles más pesados. Recuerdo muy bien el gusto que me dio cuando íbamos entrando a esa calle, a la privada, y la vi tranquila, callada, cuando vi que la casa era justo como en las fotos. Pero recuerdo también que en ese primer momento, al entrar en ella, tan solo al cruzar la puerta, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No fuerte, un golpe como el que te da un niño y te saca el aire. Pero fue muy claro. Máximo no quiso entrar, pero lo atribuí a que quería jugar con los amigos de Rafa, porque le encantaba conocer personas y que lo acariciaran. Tuve que cargarlo para llevarlo conmigo a conocer la casa. Metieron todo, lo acomodaron donde iba y lo pensábamos dejar así. La casa a medio amueblar con lo poco que llevábamos. Mi papá se quedó a dormir en la habitación principal, que no íbamos a usar porque era extraña. Daba al patio de atrás y era muy oscura. Nosotros nos quedamos en la que sería la nuestra a partir de ese momento. Una pequeña pero con vista a la calle que más bien parecía haber servido de oficina. En algún momento de la noche noté que Máximo se salió. Rascó la puerta y Rafa se la abrió. Sé que esa noche soñé mucho. Sé que tuve muchas pesadillas, pero, cosa curiosa, nunca he podido recordar qué fue. Por la mañana escuché a mi papá llorar. Eso fue lo que me despertó.
the creak of the Apenas stiff había handle we had amanecido. promised to oil the night Era un before. llanto que le había escuchado He told me pocas he was veces, certain it pero had been me, that he que had opened his reconocía. eyes and seen me standing by the door, Bajamos para covered ver up qué to my pasaba. neck in a blanket, opening it for Máximo, Maximo. I told mi him I Max, hadn't opened it. estaba If it wasn't acostadito en you, la he puerta de la said, casa, then a woman must have broken como si into se the hubiera house. quedado dormido Though para he ya tried to nunca joke with that despertar. comment, I asked him to speak Se me seriously, había muerto and en I algún swore I momento hadn't de la gotten up. madrugada. He changed the subject, thinking I felt guilty for Fue una letting de las Maximo cosas más out. tristes que he Because tenido que maybe, just vivir. maybe, we would have Me heard him dolió if he como had si been me in hubieran pain, arrancado un or perhaps he pedacito de would mi have fallen corazón. asleep between us. Había But estado something conmigo happened, desde que era something niña. caused him to go Había downstairs sido una to die parte at that muy door. importante I de know mi my dog vida. was very old, that he had been through a lot, that he was Mi papá, tired. ya más But something calmado, felt strange. me dijo que My dad didn't seguramente want había to leave me aguantado un alone, poco más but he had to return to solo para Chihuahua. conocer esa casa I asked him nueva, to drive carefully. para poder I llegar a worried ella about him conmigo. traveling at night, but it was a Me route he aseguró had que done hundreds quizás of times, el though pobre not ya alone estaba in years. cansado, pero We sabía que stood by tenía the que street aguantar sad as un mine. poquito My más, dad left us at the house to hit the que tenía road, que acompañarme en estimating ese he'd viaje. arrive after midnight. That day, more than ever, Lo I begged him extraño, to please lo let me más know when he extraño arrived, sucedió no en la matter the tarde, hour. I told him cuando to call empezamos or a at least buscar si send a teníamos message so cerca I'd know algún he lugar got there para safely, calmarlo. promising I'd stay up waiting. Cuando Although le Max pregunté had a only Rafa si spent one Máximo night se in the veía house, when we normal walked cuando le in, abrió la I puerta felt para an que se saliera overwhelming del sadness cuarto. that filled the entire place. Rafa me A dijo que él loneliness no that's había hard to abierto, describe. I looked at que his little estaba bed, his seguro que había toys, and sido broke yo. down completely. I Le collapsed. dije que yo lo From había the bathroom, escuchado, I heard Rafa que había mocking me, despertado murmuring, pero que no "Silly había old abierto woman." los ojos, I yelled back, asking que how he pensé could que era say él such a porque thing, escuché how my dog, perfectamente who he claimed to love cómo for se the past abría 2 la years, puerta, meant nothing to him. cómo se I movía la hated Rafa manija in that dura moment. que habíamos Suddenly, prometido Rafa came out of the aceitar kitchen with tea to la calm me noche down. anterior. He asked what I was talking about. I Él me told dijo him I que was estaba sure I'd seguro heard que him había sido talking yo, inside the bathroom que él behind había us. abierto los But it ojos wasn't my imagination. y me It había wasn't visto a mí confusion. abriendo la I stood up to puerta, check because I parada had junto a distinctly ella, heard a man's voice coming from como there, si te hubieras a cubierto whisper. con una sábana I hasta el started cuello, feeling very que uneasy, hubiera sido very abrirla así. uncomfortable. I tried to Pero te chalk vi. it up to being in a new Y place, si no eras a new tú, city, far from my family and se nos friends, metió una mujer and a to la losing casa. that last thread of connection I had to my childhood and my mom. Aunque But había there was intentado something very bromear con esa strange. frase, In every le room, dije in que the me hablara en shadows, I serio, por felt like favor. someone was watching me. Le juré que It yo was no as if había every levantado, dark corner of the house y él was me hiding cambió de tema something, pensando lying que in me wait. sentía My culpable heart por haber raced. dejado All salir I a wanted was Max, for my dad to call, porque but si I didn't no, want to text him and distract him. si no, What if he quizás lo looked at his hubiéramos phone while escuchado driving and quejándose, something terrible o happened? quizás se habría When the quedado phone dormido rang, I entre answered before the nosotros. first ring had even finished. Pero algo Hello? pasó, I said. por algo bajó, Silence. A silence that por maybe algo lasted murió en aquella seconds but felt puerta. eternal. On the other end, Yo sé que all I mi could perro hear estaba was the muy faint viejito, sound of an engine que ya había running. pasado Are you mucho, okay, que sweetheart? estaba cansado, Is everything pero okay over there? My dad's había voice finally algo came through, extraño. but it sounded strange. Mi papá Clearly, no he me was quería still on the dejar, road, speaking pero with a tenía worried que tone regresar but a trying to Chihuahua. mask it, like parents do Así when que le something's pedí que happened but they manejara don't con want to scare cuidado. you. I told Me him daba everything was pendiente que se fine, fuera de that noche, I was pero just worried era un about him and recorrido que wanted him había to hecho get home so I cientos de could sleep. veces. Something Aunque just tenía happened to me. años sin I hacerlo had to pull solo. over, but I'm okay, don't worry. Cenamos algo en I'm la just calle, passing through San tristes, Lorencito now. y mi papá nos Just dejó en la something casa para weird tomar happened. camino. Let me start driving again, Calculaba and I'll llegar tell you. pasada de la I begged him medianoche not y to drive while talking creo on que the ese día phone. más que He switched to cualquier otro, hands-free mode. le I got pedí up que so I por wouldn't favor wake me Rafa avisara while on cuando the call. llegara, Something sin crossed my importar la path, hora. sweetheart. Le dije que Something me really hablara o por strange. lo menos me mandara Something un was mensaje standing in para the middle saber of que the había road. llegado A very bien, tall, que yo very estaría thin al woman, pendiente. dressed all in black, completely Aunque Máximo covered. no la había But I don't habitado know más how que to una explain noche. it, sweetheart. She Cuando looked. entramos a la He casa fell sentimos silent. una A tristeza que la long llenaba pause toda, followed before he could say the una next soledad words. I know how this difícil de sounds, describir. sweetheart, but it was death. I Miré saw a su her face. camita, It was death. miré sus I stayed on juguetes the y phone with my dad until he got me home. deshice. He was clearly Me dejé shaken but caer. tried to hide it, Desde el finding baño excuses escuché a to keep Rafa me on the line burlarse. because he needed the company. Escuché murmurar, We didn't hang up until he walked into the vieja house. ridícula. Rafa had been listening the whole Y le time. grité que cómo The podía silence in decir the algo house was así, so deep that que he si had para caught él every no word. significaba nada He mi says he perro, saw death on the al que había road. dicho amar esos Rafa 2 asked años me, que tenía still conmigo. scared about what I was about to say Oh,
because I have so much respect for these things, I told him. He says he saw death. Rafa sat up, turned on the light, and told me to go with him. He began turning on every light in the house without saying a word, scaring me even more. He started searching everywhere, in every corner, lighting up the entire house. He turned on every light in the place. I insisted that he tell me what was going on, begged him to stop and explain. He moved the couch very close to the front door of the house, the one where we had found Max, and told me to come with him, to lie down there with him. I don't know if everything about Max has me so nervous or what you heard, but I feel like there's something here. When my friends came to help us bring things down, they said they thought someone was already in the house. They told me they saw someone peeking out from one of the windows, even waved at them, but the person didn't respond.
que acababa de perder, ese último lazo que me quedaba de mi infancia, de mi mamá. Además había algo muy extraño, y es que